que puedan conocer a mi amiguita, la pastora Nancy Ruiz, que se encuentra hoy con nosotros y ella nos va a estar compartiendo su historia, muchos eventos en su vida por los cuales ella atravesó, pero que hoy son parte de la bendición de lo que Dios le ha entregado. Así que sin más preámbulos, yo que viene desde Mayagüez, madrugó mucho, pastora. Sí, bastante. La primera vez aquí en Nueva Vida, ¿verdad? Sí. Primera vez aquí con nosotros, así que te damos una bienvenida y qué bueno que puedas compartir tu historia. Gracias por la invitación. Para los que no te conocen, ¿verdad? Sé que actualmente pastoreas una iglesia en el área de Mayagüez también, junto a tu esposo, y pues también has visitado muchas iglesias a través de la isla y también fuera de Puerto Rico, pues predicando en los congresos, en las conferencias, y te has destacado, ¿verdad? Como una mujer bien trabajadora en la obra de Dios. Amén. Así que por eso, ¿verdad? Bendigo tu vida en el nombre del Señor y te agradezco. Pero para los que no te conocen, ¿cómo te defines, Nancy Ruiz? Bueno, como tú dijiste, soy del pueblo de Mayagüez, allá junto al pastor Ariel Justiniano. Pastoreamos por la gracia y la misericordia del Señor, la iglesia Casa de Refugio, Tribu de Judá. Recién ahora en el mes de agosto cumplimos 8 añitos. 8 años. 8 añitos de estar allí pastoreando. Tenemos una congregación súper hermosa y estamos haciendo pues lo que Dios nos mandó a hacer allá en el área oeste. Así es, llevando el evangelio, haciendo discípulos, como dice la palabra. Amén. Cumpliendo con la gran comisión, con la encomienda. Amén. Y esa asignación divina, ¿verdad? Que tenemos. En medio de todo esto, hoy, ¿verdad? Hoy eres una ministra formada, hoy eres una mujer dedicada completa al servicio de Dios. ¿Desde siempre le has servido al Señor? No, nosotros nos convertimos al Señor, vinimos a los pies del Señor hace alrededor de 20 años atrás. 20 años atrás. Anteriormente a eso, pues visitaba iglesias de distintas denominaciones, pero no era fiel en ninguna iglesia como tal. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Ay, ese encuentro fue dentro de una crisis, dentro de una de las crisis pues, de mi vida, y entiendo que el Señor llegó justo en el momento que mi casa, mi familia, lo necesitábamos así. Así es. De esa historia, ¿verdad? De esos eventos de la vida que son tantos, ¿verdad? Los que atravesamos, no tendríamos quizás un programa, no nos daría para contar todas esas experiencias, pero hemos hecho como un resumen de esa parte de tu vida en la que sabemos que va a ministrar a muchas mujeres y a muchas familias que también están en sintonía. Porque, pastora, sufriste en un momento dado lo que es la violencia doméstica. Cuéntame sobre esa parte de tu vida para comenzar por ahí. Ok. Me casé más o menos como a los 21 años y entonces, ¿verdad? Formé un hogar con esta persona y a medida que fue pasando el tiempo, para mi sorpresa, aunque ya conocía sobre la familia de él, pero no sabía tan profundo cuán grave era la situación, él había aprendido lo que era violencia doméstica. Su mamá era pues maltratada por su papá y él adquirió pues estas actitudes y muy pronto, ya apenas con meses de casada, comenzó un patrón de abusos hacia mi persona. Él incursionaba también en el alcohol. Y entonces pues llegaba a la casa muy tarde en la noche. Si yo estaba dormida, me despertaba, me daba, me decía palabras soeces. En algunos de esos eventos te puedo contar que me levantaba a veces de madrugada para que yo le preparara comida, 2 a las 3 de la mañana. Wow. Y después que yo le preparaba la comida, a esa hora me tiraba la comida encima. Wow. Todo tipo de abuso, te puedo decir, amada. Abuso psicológico, abuso emocional. Aún pues yo tuve 2 hijos de él, una nena y un nene. Y aún ellos siendo pequeñitos,
delante de ellos me agarraba por el pelo. En una ocasión recuerdo que me amarró también y me daba. Fueron un patrón de 5 años de constantes abusos. Yo le tenía miedo, obviamente, porque él me amenazaba que si yo le decía algo a mi mamá, si le decía algo a mi familia, pues me iba a dar más duro. Y a pesar de que mi mamá vivía muy cerca de donde nosotros vivíamos, cuando ella me venía a visitar y me veía a veces las marcas, me decía, ¿qué te pasó? Y yo le decía, no fue que me caí, no fue que tropecé, porque era el miedo. Hasta un día entonces que él llegó tomado, y entonces llegó con un sobre en el bolsillo y me dijo, vísteme los nenes porque me los voy a llevar para Estados Unidos a vivir y nunca más los vas a volver a ver. Wow. Fue en ese momento que, sin conocer al Señor como lo conozco, y le dije, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Y le dije, bueno, pues está bien, pues llévatelos, déjame prepararle algunas cositas, sigue bebiendo en lo que yo termino. Y yo termino fue que agarré entonces una maletita, eché ropa de los nenes, eché ropa mía y le dije a mi vecino al frente que por favor me llevara a casa de mi mamá. Cuando yo llegué allí, mi mamá se sorprendió porque ella no sabía qué era lo que estaba pasando. Habías callado. Sí, sí. Nos fuimos huyendo para casa de un tío mío. En la mañana entonces llamé a casa de mi vecino y me dijo, se pasó toda la noche rompiendo cosas en tu casa. Wow. No te dejó nada sano. Hemos llamado a la policía en 3 o 4 ocasiones, pero la policía no ha llegado. Y fue entonces en ese momento cuando mi tío me acompañó a la corte y con una orden pues pude ir a la casa y recoger algunas cosas y allí apareció él. Y el policía le dijo, usted no puede estar aquí. Y entonces, nada, se fue, pero cuando pasó al lado mío me dijo, cuidado por lo que te espera. ¿Te amenazó? Sí, me amenazó. Luego de eso, pues yo me quedé viviendo en casa de mami, pero pues por una orden pues le tenía que dar a los niños fines de semana alternados. Y entonces se llevaba a los niños y como ya no me podía hacer nada a mí, se iba para la playa y entonces me los dejaba todo el día sin protección solar. Y entonces ahí los niños a veces venían con burbujitas y todo eso. Y eso fue todo un proceso legal en la cual pues lamentablemente nunca pude hacer nada. Nunca un juez encontró causa probable, a pesar de que llevaba a los nenes al pediatra ya lunes o martes para que él me los chequeara y el pediatra sí determinaba que los nenes habían cogido bastante sol. Pero pues fueron 5 años sometida a ese maltrato, pero gracias al Señor pues pude salir con vida de esa situación. ¿Lograste salir? Entonces, ¿te separaste? ¿Cómo procedió esto? Entonces empezó el proceso de divorcio. Yo sometí entonces el proceso de divorcio. Y pues sí, vino el divorcio y después de eso un proceso sumamente largo hasta que mis hijos fueron mayores con el asunto de la pensión alimentaria, porque no me la pasaba. Yo cada rato iba a los tribunales. Yo fui maestra en el Departamento de Educación por muchos años y tenía que estar faltando a la escuela para ir a los tribunales y pues no sé qué pasaba, que salía bien, depositaba en el tribunal algunos dólares y salía bien. Y ese proceso estuve años y años hasta que los niños fueran mayores. Años y años, pero gracias a Dios lograste cerrar ese ciclo en tu vida, saliste pues con vida, Dios siempre te protegió. Eso. Este hombre luego que desistió de verdad de molestarte, que Sí. al pasar de los años Sí. se volvió a casar o se volvió a casar. Sí, así fue. Primero buscaba a los nenes, después dejó de buscarlos y entonces pues ya ahí hubo una desconexión entonces total con él. Y ahí pudiste entonces estar más tranquila. Sí. Luego que pasas este proceso tan fuerte, esta crisis, ¿verdad?, de maltrato, el divorcio, tus hijos crecen, ¿qué ocurre con la vida de Nancy? Ok, luego de eso pues volví a rehacer mi vida.
encontré pues un caballero que me quiso muchísimo a mis hijos y entonces pues me volví a casar. Pasó entonces un tiempo y yo no sabía que mi esposo, ¿verdad? Pues era usuario de marihuana y entonces pues se empezó a hacer más frecuente y entonces comencé entonces también un proceso, esta vez no de un maltrato físico, pero ya sí un maltrato psicológico y un maltrato emocional. Por los vicios. Lo mismo, las drogas, y entonces él entonces también recurrió entonces al alcohol y ya era entonces las drogas más el alcohol. Se iba de mi casa a veces un miércoles, un jueves a trabajar, regresaba un domingo sin yo saber absolutamente dónde él estaba. Entonces ahí pues fue un proceso de la cual pues tuve que recurrir a un psiquiatra porque atenté contra mi vida. No pensé que iba a volver otra vez a vivir, ¿verdad? Esa situación con un esposo. ¿Y te afectó muchísimo hasta acudir a intentar el suicidio? Sí, varias veces. Y no solamente para mí, sino que en una ocasión monté a los nenes en el carro y a la parte de atrás y dije, hoy me mato yo y los mato a ellos. Wow. También. Por el dolor que sentías, sí. Ya obviamente psicológicamente ya estabas demasiado afectada, todavía no conocías del Señor. ¿Y qué ocurre entonces tras esos intentos? ¿Cómo esos intentos son interrumpidos? Bueno, ya no podíamos sinceramente más. Mi hogar, la guerra era todo el tiempo. Mis hijos también se afectaron psicológicamente. Ellos pues prácticamente vivían los dos encerraditos en sus cuartos, ¿verdad? Porque la pelea ya, mis vecinos se enteraban de las peleas nuestras. Ya la pelea era dentro de la casa y fuera de la casa porque discutíamos en la calle también. En ese proceso, pues, un día voy a hacerme un chequeo rutinario al ginecólogo y entonces una semana después me llamaron a la escuela que tenía que ir a la oficina del ginecólogo y cuando voy el ginecólogo me dice, te tengo que hacer una biopsia, algo un poquito más profundo. ¿Viene alguien contigo? Le dije, no. Me dijo, te lo tengo que hacer hoy. Me lo hice, luego una semana vuelven y llaman a la escuela y cuando llego me dice el médico, ¿vienes con alguien? Y le dije, no, vengo sola nuevamente. Y me dijo, Nancy, tengo que decirte que tienes cáncer. Wow. Y que el cáncer está bastante avanzado. Lo que ya he consultado con varios compañeros y de acuerdo a lo que hay aquí en evidencia, pues prácticamente lo que tienes son 3 meses de vida. 3 meses de vida. Sí. ¿Y el médico te lo dijo todo en ese mismo día? Sí, ese día. Dios mío, wow. Sí, entonces... ¿Y estabas batallando con el proceso matrimonial, con tus hijos, dando clases? Porque eras maestra de profesión. Sí. Wow. Y pues a veces iba a la escuela y mis estudiantes de 5º y de 6º, ellos pues se daban cuenta porque el psiquiatra me había recetado una serie de medicamentos que me embobaban. Por eso te iba a preguntar cómo podías manejar el trabajar como maestra con tus estudiantes en esta situación emocional en la que te encontrabas. Yo siempre he creído que Dios tiene un propósito para uno. Y aún uno no conociendo al Señor, el propósito está ahí, ¿verdad? Como decía el salmista, su propósito será cumplido en mí. Y yo creo que durante todo este proceso el Señor tuvo mucho cuidado de mí y tuvo mucho cuidado de mis hijos. Y así yo iba a la escuela y así trabajaba prácticamente bajo los efectos de todos estos medicamentos que no eran otra cosa, una droga, pero era pues lo que me mantenía de pie
¿Trabajabas para el Departamento de Educación o para institución privada? El Departamento de Educación. ¿Y ellos en conocimiento permitían? No, solamente pues en 2 o 3 ocasiones, ¿verdad? Le dije a mi jefa que si me dejaba ir porque prácticamente me estaba durmiendo en la sala de clase. ¿Y no sabían, ellos desconocían? No, nunca quise decir nada ni a la directora de la escuela ni a mis compañeros. Por Era el mucho miedo. el dolor que sentía. El dolor, el miedo, ya habías experimentado una situación de silencio y de romper el silencio con una violencia doméstica, y luego esto nuevamente te hizo callar. Exacto. ¿Por qué callar? ¿Sentías vergüenza o por qué callar? Sentía vergüenza y sentía sentimientos también de frustración, como que primer matrimonio no resultó, ahora tampoco no resultó, y en parte pues me sentía culpable de haber tomado pues yo misma malas decisiones. Entonces no quería que mi familia se enterara, pues por miedo pues de ser juzgada, de ser criticada, de que nadie se enterara. ¿Sentías que estabas viviendo una vida ante los demás de una forma cuando era de otra? O sea, una vida ficticia, por decirlo así. Sí, una vida falsa. Falsa. Sentía que salía de mi casa como con una careta. Salías bien arreglada, bien linda, con tu mejor cara, a dar clases, tu vida, pero cuando llegabas a la casa, e incluso tu casa interior por dentro, estabas destrozada. Recalco, ¿verdad?, estos puntos porque sé que hay muchas personas que están en sintonía que pudieran identificarse, o quizás alguien que esté pasando por un proceso como este y pueda escuchar cómo saliste de ello. Sí. Entonces fue en ese proceso cuando me encontraron entonces el cáncer, que entonces el doctor me dijo, bueno, lo que tengo son 3 meses, y yo le dije, pues déjeme hacerle la graduación a mis niños de 6º grado, y tan pronto yo termine la escuela, pues vengo entonces al hospital. Wow, qué fuerte. Allí entonces me sacaron la matriz y un ovario, pero luego de la operación el doctor me dijo, lo que vi no me gustó, prepárate para una radio y quimio agresiva. Y en ese proceso de recuperación me fui a cuidar la hermana de una pastora. Yo no sabía que ella era hermana de una pastora, y en medio de un día mi esposo y yo nos enfrancamos en una pelea delante de ella, y ella nos dijo, ustedes necesitan a Cristo. Entonces al otro día me llama y me dice, mi hermana que es pastora los va a ir a visitar. Yo le dije, ay no, porque mi esposo no quiere saber de religión ninguna. Y entonces ella dijo, como quiera, vamos a ir. Y ese sábado llegó la muchacha que me cuidaba con su hermana, la pastora. Y en un momento dado ella se lleva a mi esposo afuera un rato y luego regresan. Y le digo a la pastora, ¿usted le habló a mi esposo del alcohol? Me dijo, no. ¿Y le habló de la droga? No. ¿Y le habló del maltrato psicológico y emocional? Y me dijo, no. Y yo le dije, bendito pastor, ¿qué usted vino a hacer aquí? Me dijo, yo vine a presentarle a Cristo. Y yo le dije, oh. Entonces fue en ese momento que pues ella nos habló del Señor, pero pues se fue, y al otro día mi esposo fue a la iglesia con mi hijo. Y así estuvo durante 2 semanas y luego me invitó. Y ¿Él fue primero que tú? Sí, 2 semanas. Luego entonces mi nena y yo fuimos, y cuando yo fui a la iglesia, yo dije, ay, esto es una iglesia de locos, porque veía pues los instrumentos, la adoración, la alabanza, la gente. No estabas acostumbrada, porque no eras una persona de ir a la iglesia, a ninguna, no asistías a ninguna. Bueno, iba de vez en cuando a la iglesia católica, pero de vez en cuando. Ok. Y entonces ese día recibí al Señor en mi corazón. Y ahí ¿sentiste que fue, o sea, que hubo un rompimiento que fue genuino, que fue, sí? Sí, nosotros le entregamos nuestros corazones por completo al Señor. Ambos, tú y tu esposo. Nuestras vidas fueron transformadas de tal manera que yo había llevado a mi esposo a Alcohólicos Anónimos, y cuando salía de Alcohólicos Anónimos, él empezaba a beber. Y 3 meses luego de nosotros haberle entregado nuestras vidas al Señor, la familia completa, mi esposo dejó las drogas, mi esposo dejó el alcohol y dejó el cigarrillo. Ya mi esposo usaba marihuana, usaba cocaína,
y usaba crack. Wow. Se fumaba 2 cajetillas de cigarrillo diario y se emborrachaba todos los días. Y en 3 meses mi esposo dejó todas esas cosas y le servimos al Señor de lleno. Comenzamos a trabajar junto con la pastora en la iglesia. Le dijimos a la pastora, en lo que usted nos necesite, aquí estamos para servir. Y en ese periodo de tiempo, porque precisamente fueron 3 meses los que te habían dado de vida, y 13 meses en la transformación de tu esposo, ¿verdad? Me llama la atención ese término de tiempo. ¿Qué ocurrió entonces con el diagnóstico que tenías? Bueno, un tiempito entonces después, el doctor entonces me llamó y pues lo que habían sacado, ¿verdad? De la matriz, pues lo habían enviado para Estados Unidos. Y el doctor entonces me llamó y me dijo, yo necesito que vengas a la oficina. Y cuando yo fui me dijo, Nancy, aquí no hay nada. Gloria a Dios. Yo no sé qué pasó, pero aquí no hay nada. No te tengo que dar radio, no te tengo que dar quimio. Aquí todo está limpio, no sé qué pasó. Yo llevaba apenas nada en la iglesia. Yo le dije, ¿usted sabe lo que pasó, doctor? Que Dios hizo un milagro en mí. Ay, qué bueno. Pero no solamente eso, amada, sino que la demanda de divorcio nuestra estaba en la oficina del abogado, y entonces ya pues habíamos empezado un proceso de divorcio, mi esposo y yo. Y cuando... ¿Ya pues, tú habías puesto la demanda? Sí, ya yo había puesto la demanda porque ya pues no podía otra vez verla con la misma situación, y eso me tenía frustrada porque iba a ser mi segundo divorcio. Claro. Entonces, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, el abogado me llamó y me dijo, mira, ¿qué ha pasado? Ya todo prácticamente está ready. Y yo le dije, rompa los papeles. Wow. Yo no me voy a divorciar. Y me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, nosotros conocimos al Señor. Yo sé que él no me entendió, pero yo le dije, conocimos al Señor y no nos queremos divorciar. Todo lo contrario, mi hogar está siendo restaurado y estamos siendo muy felices. Esa felicidad que habíamos adquirido al principio fue restaurada. Wow. Y estamos viviendo los mejores tiempos de nuestra familia. Wow, qué hermoso. Desde ese entonces, ¿para qué año más o menos fue, para qué tiempo fue que aceptaron al Señor y ese matrimonio se restauró? Hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás. Sí. Y entonces, como hoy, ¿verdad? Hoy hemos tenido esta frase, haremos una fiesta, precisamente por esto, por las cosas que el Señor hace. Amén. Este Salmo 118, el salmista lo escribió en una acción de gracias por la salvación. Amén. Por la salvación, y también en una acción de gracias por el amor de Él hacia nosotros. Y estábamos leyendo la traducción en lenguaje actual, donde con el corazón el salmista comenzó a decir, alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno, porque Él nunca deja de amarnos. Y después dice que lo repitan los israelitas, que lo repitan los sacerdotes, que lo repitan los que adoran a Dios. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió. Aleluya. Y me liberó de la angustia. ¿Eso pasó contigo en algún momento dado? Dijiste, a pesar de no conocer a Dios, Dios mío, ayúdame. Sí, varias ocasiones le decía, Señor, no puedo más. Yo he escuchado de ti y yo sé que tú eres un Dios de poder y que tú haces milagros. ¿Por qué no lo haces conmigo? Y en momentos de desesperación, yo recuerdo que en el borde de la cama me arrodillé y alcé mis manos y le dije, Señor, mira mis hijos están sufriendo, yo estoy sufriendo, pero mira a mis hijos. Mi hijo, el varón, nació con una enfermedad terminal llamada talasemia intermedia. ¿El severa. mayor? Yo tengo una nena, que es la mayor, y entonces el niño, el nene, okay. Y él al año se le había diagnosticado una enfermedad. Talasemia Intermedia severa. Es una enfermedad que nos viene a nosotros de Chipre a través de la colonización, y en Puerto Rico son muy raros los casos de esa enfermedad. Yo llevé a mi hijo hasta la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y me dijeron que no había cura para la enfermedad. Cuando yo lo llevo al hematólogo pediátrico,
el hematólogo me dijo, no te aferres a él, no lo ames demasiado. Wow. Porque a los 5 años se te va a morir. A los 5 años, ella se le habían hecho varias transfusiones de sangre. Eso es la sangre, los glóbulos rojos. Sí, su enfermedad era que él no producía glóbulos rojos y los que producía, los producía anormales. So, él podía vivir con un 7, un 6, un 5 de hemoglobina. Y entonces ya se le habían hecho bastantes transfusiones y el vaso le estaba como comiendo las transfusiones. Y entonces el doctor me dijo, hay que sacarle el vaso. Pero cuando me lo iban a operar, el doctor me dijo, fírmame este papel, porque cuando llegue de sala de operaciones es muy probable que llegue muerto. Ya eso fue conociendo al Señor que te llegó. No, para ese tiempo no. Antes te había llegado esa prueba, Señor. ese diagnóstico te había llegado antes. Sí, sí. Ok. Entonces lo operaron y cuando lo bajaron de sala de operaciones, él venía riéndose con las enfermeras y hablando con las enfermeras. El doctor no se podía explicar qué había pasado. Así entonces siguió y ya entonces cuando él es adolescente es que entonces nosotros conocemos del Señor. Y te habían dicho que solamente iba a durar hasta los 5 años. Ya era adolescente. Ya era adolescente. El doctor me había dicho que no podía estudiar por su misma condición de poco oxígeno, que si acaso lo más iba a llegar como hasta la escuela intermedia. Estudió, fue a la universidad, trabajó, se casó, fue un excelente hijo, un excelente esposo, un excelente hermano, y te digo que fue porque murió a los 30 años. A los 30 años, pero lo viste formar familia, lo viste estudiar, lo viste ir a la universidad, lo viste también destacarse en el ministerio. Sí, él estaba como parte del ministerio nuestro, pues él tocaba el teclado y hacía todo lo que tenía que hacer porque realmente era un siervo del Señor. Por su condición también había sufrido varias operaciones, era bien sensible a los catarros, le daba bronquitis. El mismo doctor decía, yo no sé cómo este muchacho camina. Wow. Y cuando conocimos ya al Señor, yo le decía al doctor, porque él es un milagro de Dios. Tuve la oportunidad de evangelizar también al doctor, porque no creía mucho, ¿verdad?, en la obra del Señor. Wow, entonces de una de las áreas de tu historia de vida pudiste ver el milagro en ese hijo que aunque ya partió con el Señor, pero habían dicho hasta los 5 años. Exacto. Dios te permitió tenerlo mucho más tiempo y verlo realizado. Exacto. Y sobre todas las cosas con Cristo en su corazón. Amén. E irse en paz. Amén, amén. De hecho, el Señor le había hablado palabra a él de varios ministerios y nos había hablado a nosotros. Y el Señor le había dicho que él iba a ser evangelista, que iba a ser pastor, que iba a ser profeta y que iba a ser maestro de la palabra. Dios le había dado la oportunidad, el privilegio de trabajar en el municipio de Mayagüez. Y allí pues el alcalde y sus compañeros lo querían mucho. Y luego que él fallece, sus compañeras vinieron a nuestra iglesia. Wow. Y le dimos la oportunidad de hablar. Y cada una de ellas dijo algo de él. Y para esas personas que dicen que los propósitos del Señor no se cumplen, yo tengo que decirle que cada palabra que Dios habla a nuestras vidas tiene su fiel cumplimiento. Quizás no como nosotros lo queremos ver, pero dentro del plan divino del Señor, Dios provoca que cada palabra sea cumplida en el tiempo que Él quiere que sea cumplida y como Él quiere que sea cumplida. Nosotros siempre pensamos que Él iba a estar en un púlpito o Él iba a estar en una plataforma llevando la palabra del Señor. Y ese día que sus compañeras fueron a la iglesia, nosotros nos percatamos que el púlpito de Él era su área de trabajo.
Wow. Allí Dios lo llevó a evangelizar, Dios lo llevó a enseñarle la palabra a sus compañeras, Dios lo llevó a profetizar. Allí Dios lo usó de una manera increíble, tanto que es así que ese día en nuestra iglesia ellas decían, Él nos enseñaba la palabra del Señor. Y una de ellas dijo, Él era como el pastor en nuestro trabajo. Wow. Y cada vez que una de ellas repetía, Él era como el pastor, Él era como maestro llegaba de la nosotros, palabra. el Señor me recordaba, maestro, lo que te prometí, pastor, lo que te prometí. Y cuando la última de sus compañeras terminó, el Señor me dijo, cada una de las palabras que te prometí a ti y a él, yo las cumplí. Wow, qué poderoso, qué poderoso. Luego entonces, ¿verdad? De toda esta gran historia, parte, ¿verdad? Recopilando eventos de tu vida que hoy yo sé que Dios está ministrando al corazón de nuestra audiencia. Quisiera preguntarte cómo surgió el pastorado, ¿verdad? El ministerio tuyo y el de tu esposo, luego de ese proceso de restauración y de ustedes enamorarse de Dios. ¿Cómo surge esto? Bueno, como nosotros cogimos bien en serio el evangelio y nos pusimos a disposición de la que fue nuestra pastora, pues comenzamos a crecer y a madurar espiritualmente, y donde habían congresos, ahí nosotros estábamos. Yo comencé a comprar libros, a nutrirme de la palabra, mi esposo también. Hicimos muchos cambios en nuestra casa, en nuestro hogar. Ya la única música que escuchábamos era música de adoración y alabanza. Y un día, ya llevábamos un año en los caminos del Señor, y le pregunto a la pastora, ya el Señor le reveló cuál era mi ministerio. Y la pastora me dice, sí, ya el Señor me reveló. Y yo, pues yo quisiera saber, pero la pastora se iba para la República Dominicana y me dijo, cuando yo venga, yo te voy a decir cuál es tu ministerio. Y entonces, cuando ella se bajó del ferry, que para ese entonces pues el ferry llegaba y salía desde el puerto de Mayagüez, ya yo estaba esperándola con ansias, y yo le dije, pastora, estoy aquí para que me diga mi ministerio. Y ella se rió y me dice, ¿y cuál tú crees que es tu ministerio? Y yo le dije, todos menos pastora. Ay. Y me dice, ¿y por qué pastora no? Y yo le dije, porque yo la veo a usted sufrir mucho dentro de la congregación. Wow. Yo veo a usted su entrega, su sacrificio. El trabajo. Y hay personas que agradecen, pero hay personas que no agradecen. Y pues yo veo todo esto y no quisiera pasar por ello. Y ella me dijo, pues te tengo noticias del cielo. Tu ministerio es ser pastora. Y yo comencé a llorar, y ella pensó que era de alegría, pero yo le decía al Señor, no, Señor, no. Cualquiera menos pastora no. Y entonces pues ahí empecé como a capacitarme, a buscar cómo debería ser un pastor. Mi esposo también, pero ocupamos varias funciones dentro de la iglesia. Mi esposo estuvo en el sonido, estuvimos ambos en el ministerio de intercesión, estuvimos dirigiendo los matrimonios. Yo dirigí también las mujeres por un tiempo. Fui pastora de niños por 10 años. Así es Dios que te pues, estaba preparando en todas las áreas. Exacto, creo que fue una preparación. Estuve hasta en pantomima. Estuve hasta en pantomima, y poco a poco pues entonces me dieron la oportunidad de comenzar a enseñar, de comenzar entonces a predicar. Y ahí pues poco a poco pues fui soltando los miedos. El Señor me fue libertando, ¿verdad? De los miedos, de ese sentimiento, de esa autoestima tan baja. Ahí es que te diste cuenta mediante tu preparación espiritual de que necesitabas fortalecer tu autoestima. Sí. Pues por las palabras que me decía por tu pasado, el papá de mis hijos, sí, ¿verdad? Que eso marca. Sí, pues yo creía pues que yo no servía para nada, que yo era cuestión de dar clases y nada más. Y entonces el Señor empezó a tener un trato entonces conmigo, y yo pues poco a poco pues
fui siendo libertada de Claro. eso, y el Señor fue sanando mi corazón de todas esas heridas del pasado. Yo también vengo de un hogar donde mis padres se divorciaron, donde mi papá, pues, una vez se divorcia de mi mamá, se viene a vivir al área metropolitana. Nosotros perdimos contacto completamente. Entonces, esa figura paterna en mi principio de adolescencia fue algo también crucial. Quizás vi al papá de mis hijos como un posible papá. Eso te iba a decir, que es algo que se ve mucho en las mujeres que experimentan la violencia doméstica. Si vamos a su pasado, al background, como decimos, vemos muchas veces la ausencia de papá o padres divorciados. Vemos por lo regular este tipo de eventos del pasado, en donde entonces la mujer, cuando va a formar su hogar, se topa con este tipo de hombre, ¿verdad?, de esta conducta. Y en tu caso, entiendes que esa parte te afectó, la falta de paternidad. Sí, exacto. Me sentía como huérfana. Ajá. Entonces, al experimentar, ¿verdad?, este proceso entonces con el papá de mis hijos, pues me sentía como doblemente huérfana. Las personas que se supone que me amen, me abandonan. Exacto. Me hieren, me lastiman. Entonces me sentí completamente abandonada. Y aunque sí tenía a mi mamá, pero mi mamá también sufrió el divorcio de mi papá. Y también mi mamá, pues, un tiempo estuvo también en tratamiento psiquiátrico. Deprimida. También. Sí. Y bajo esa depresión, ¿verdad?, por decirlo así, la cual ella enfrentaba, quizás no podía, ¿verdad?, cubrir esas necesidades que ustedes tú como hija, ¿verdad?, tenías, aunque ella lo daba el todo por el todo, pero entendiste ya de adulta que esa parte, pues, tenía ella esa carencia. Exacto. Y entonces comenzaste espiritualmente a romper con esas áreas, porque habías recibido al Señor, pero no es cuando te comienzas a preparar para el ministerio que comienzas entonces a liberarte del Señor, a trabajar en esas áreas. Sí, sí. Fue un proceso bien duro, fue proceso del Señor como arrancarme cosas. Exacto. Inclusive el Señor me hablaba a través de ministros, que quería esta parte de mí y esta parte de mí, pero por eso mismo, por mis miedos, por mis fracasos, pues yo como que me aferraba a eso, hasta que un día dije, no, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mi vida y yo tengo que romper con esto. Eso es parte de mi pasado, ya tú perdonaste mi pasado y yo tengo que adelantarme hacia mi futuro, hacia lo que tú quieres y tienes, no solamente para mi vida, sino para mis hijos, entonces para mi esposo, para todo. Y entonces ahí comencé cada día, era una batalla, pero cada día rindiéndome más y más en los brazos del Señor y diciendo, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y así mis hijos también. El proceso de la enfermedad de mi hijo fue un proceso duro porque él cada rato estaba hospitalizado, yo tenía que faltar a mi trabajo. Mi nena pues tuvo como que madurar antes de tiempo porque en muchas ocasiones pues ya en esa adolescencia tuvo que quedarse sola en la casa para mi esposo poder trabajar. Fueron procesos de verdad muy, muy duros. Y así como familia, en medio de todo esto, se fueron levantando, edificándose para entonces formar una familia pastoral. Amén. Ya restaurada, ya renovada, ya entendido el llamado y el ministerio. Entonces Dios los lleva a pastorear una congregación. Sí. Me imagino, ¿verdad? Como siempre, que yo también soy pastora, que uno comienza dando esos pasitos en un lugar y Dios te lleva de un lugar a otro hasta que te establece. Me imagino que pasaron por esas etapas hasta entonces hoy, ya por varios años, por 8 años, estar en el lugar donde Dios les ha entregado hoy. ¿Dónde es ese lugar? Amén. Nosotros estamos en el mismo pueblo de Mayagüez, la calle Piñeiro, número 56. Es bien facilito porque es la entrada, vamos a decir, del mismo pueblo de Mayagüez, la calle que sube hacia la alcaldía y hacia la Plaza de Colón. Ahí el Señor los ubicó. Amén. Y están pastoreando tu esposo, tú con tu esposo, y ahí también tus hijos.
tu hija? El nene falleció. Ajá. Y entonces la nena, que eso fue otro proceso también que tuve que pasar, luego que mi hijo pues fallece, mi nena y su esposo consiguieron una oportunidad de empleo en los Estados Unidos y ella se me fue para Tampa. Te entiendo. La iglesia lo comencé con mi familia. Con tu familia. Ahí está mi parte, ¿verdad? De mis primos. Okay. Y comenzamos entonces la iglesia así como una iglesia familiar. Luego la iglesia pues se fue extendiendo y el Señor me había dicho que venían por cuanto nosotros habíamos levantado la iglesia como familia, venían familia. Y eso ha sido lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos familias enteras, desde la mamá, los hijos, los nietos, todos están ahí. Excelente, qué bueno, pastora. Yo agradezco, ¿verdad?, que hayas compartido, que hayas abierto tu corazón y compartido esta historia, una historia de restauración, una historia de sanidad, una historia hermosa. Yo sé que muchas personas se han conectado a través de la página de Nueva Vida en Facebook, gente comentando que vas a tener la oportunidad después de sentarte para ver esos comentarios. Y la gente que está en sintonía, yo sé que ha sido bendecida. Amén. Para aquellas personas que hoy, ¿verdad?, te escuchan y que ya hoy llevas el mensaje a las iglesias a través de conferencias, de congresos, de tus prédicas, ¿cómo te pueden conseguir? Bueno, mi número de celular es el 787-458-7907. Ese es mi número. Repito, 787-458-7907. 7907. ¿A qué hora tienen el servicio hoy? Nosotros tenemos hoy el servicio a las 10 de la mañana y nos reunimos también los miércoles a las 7:30 en estudio bíblico e intercesión. Excelente, pues ya lo escucharon, ya lo saben, aquella gente linda que nos escucha desde el 95.5 área oeste, desde allá desde Mayagüez, ahí tienen un lugar, si usted no tiene dónde congregarse y es de esa área o áreas cercanas, ahí tiene un lugar donde congregarse. ¿Cómo se llama la iglesia? Casa de Refugio, Tribu de Judá. Casa de Refugio, Tribu de Judá. Agradecemos, pastora, por tu historia. Esto va a quedar publicado en la página de Nueva Vida en Facebook y hay una fiesta, como dijimos desde el principio. Amén. Haremos fiesta por lo que el Señor ha hecho. Amén. Bendiciones, pastora. Bendiciones y gracias.